Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Los saluda a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir, amados hermanos, que abran la palabra de Dios en el libro a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 6 del versículo 10 al 20. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en prisión domiciliaria, empezó él a analizar, empezó a ver y a enviar y a hacer varias de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Muchas de ellas las escribió cuando estaba en la cautividad en Roma. Estuvo aproximadamente 2 años y en esos 2 años mandó cartas a las diferentes iglesias. Entonces aquí cuando estuvo Pablo, escribe una carta a la iglesia de Éfeso para mostrar su propósito, el propósito de Dios, o sea, el propósito divino y las grandes metas de Dios. Al final del capítulo 6 al 20 les habla de la fortaleza que debe tener el cristiano en el conflicto espiritual. Pablo observa y se inspira para dar este mensaje, hacer esta carta en un soldado romano, precisamente el que lo custodiaba. Lo empieza a ver de la cabeza a sus pies, empieza a ver su armadura total, el yelmo, empieza a ver su escudo, su espada, lo que llevaba en el pecho, y también todo lo que llevaba en su cuerpo, los pies, todo. Ustedes saben cómo vestían los romanos. Usaban una especie de como falda, pero era de metal en partes y tenía su espada a un lado. Y se empieza a inspirar Pablo para escribir esta carta al pueblo de Efesios. Y vemos que aquí él habla y piensa que él les dice más bien a los efesios que el que se dispone a seguir a Jesucristo debe de tener precisamente un hombre que ponga toda su confianza en Jesucristo, y que Jesucristo, nuestro Dios, Él es el capitán y nosotros somos sus soldados. Él no manda al pueblo a la batalla sin armas, pero nuestras armas no son contra lucha o contra carne, por lo tanto no son armas físicas, sino que son espirituales. Y una de las cosas que hace aquí, les dice que precisamente el que se dispone a seguir a Jesucristo y acepta ser su soldado, tiene que ser un hombre que se va a poner la armadura de Dios. O sea, Dios primero le da su armadura. ¿Para qué? Para ser un ejército invencible que no puede ser vencido. Y que nosotros somos el pueblo de Dios, también su ejército, y el que se dispone a seguir a Jesucristo debe saber de antemano del que andar con Cristo es una constante aventura, que Él es nuestro capitán y Él es el que da las órdenes. El soldado de Jesucristo tiene que ser o tener un objetivo que tiene que alcanzar y señalar sus metas, pues nuestro capitán nos ordena. El discípulo soldado tiene que ser un atleta que triunfa por 2 razones. Primero, porque está física y mentalmente preparado, espiritualmente preparado, apto para el combate. Lo segundo, porque observa firmemente las reglas señaladas. No puede actuar nada más así, sin un conocimiento, sin una preparación, como un soldado para ir a la guerra, tiene que recibir un entrenamiento. Y así los soldados de Jesucristo reciben un entrenamiento espiritual para lanzarse a la batalla. Pablo no fue luego a predicar el Evangelio. Pablo se convierte, por decir, en el tiempo más o menos
10 años después de la muerte del Señor Jesucristo, él se empieza a preparar, es cuando se convierte, porque él perseguía a los cristianos. Entonces él se prepara para predicar, y él quiere predicar, pero todavía no tiene la experiencia. Lo que le cuesta a él 14 años para poder predicar. Y es cuando lo mandan de misionero de la iglesia de Antioquía a la isla de Chipre y después a todo Asia Menor, llegando hasta Italia, y algunos dicen que llegó hasta España. ¿Por qué? Porque ya estaba físicamente preparado. Él tenía el conocimiento judío, pero le faltaba el conocimiento cristiano. Entonces es conveniente que todos los que queremos ser siervos de Jesucristo, las victorias no las vamos a obtener al azar, sino que mediante una recia gimnasia espiritual debemos saber que también nuestro capitán nos manda para la lucha espiritual. La batalla no es fácil y él quiere que nosotros luchemos, pues hay grandes huestes demoníacas que están dispuestas a atacarnos. Y aquí dirige Pablo unas palabras a la iglesia de Éfeso para que esta iglesia empiece a trabajar mejor para el reino de Jesucristo. El equipo, y él le da, o como él le dio al Señor, un equipo necesario para vencer al enemigo, que son 7 partes que forman la armadura de Dios. Y esto es lo que Pablo vio en el soldado romano, y de ahí se inspira, o lo inspira el Espíritu Santo para escribir este mensaje. Y primeramente señala aquí en el versículo 10 y 11 el cinto de la verdad. En el versículo 10 y 11 dice: por lo demás, amados míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el cinto de la verdad es muy importante, pues debemos estar ceñidos de justicia y de fidelidad. Los romanos se colocaban un cinturón muy grueso que daba la estabilidad, teniendo el resto de sus atavíos bien fajados en el mismo lugar. Así nosotros como cristianos debemos estar bien preparados y bien listos para la batalla, al fin de mantenernos firmes hasta el fin, para no claudicar antes. ¿Cuántos no claudicaron? El apóstol Pablo peleó hasta el fin, hasta su muerte luchó. ¿Y luchó por qué? Porque siempre siguió a Cristo con fidelidad y estaba muy bien preparado. ¿Y para qué es esto? Para dominar el mal. El soldado de Cristo debe resistir el ataque, mantenerse firme sin tener que ceder al frente en la batalla al enemigo y resistirse, en nuestro caso, a la tentación. Aquí vemos la historia de Naamán, de Eliseo y de Gise, quien se dio a la tentación faltó a la verdad. Recordemos quién era Naamán. Naamán era un general sirio que le había dado lepra. Al saber que tenía lepra, habló con su rey y le dijo pues que él se iba a retirar, y él dijo: no, eres mi soldado que más estimo, vamos a buscar la razón. Yo he sabido que hay por allá por Jerusalén, hay gente, o hay profetas. Hay un profeta que pues puede sanarte y se llama Eliseo. Y dice: pero pues ¿cómo puedo saber dónde se encuentra? Y entonces casualmente una sirvienta que trabajaba en la casa de Naamán le preguntó, como sabía que ella era una esclava judía, le preguntó quién era Eliseo, y ya le dijo que era un profeta que siempre tenía mucho poder para sanarlo, pero tenía que ir a buscarlo
hasta Jerusalén. Cuando Naamán llegó a Jerusalén, entonces encontró a el criado que se llamaba Gehazi, y entonces le dijo que dónde estaba Eliseo, y le dice: está descansando en su casa. Y le dice: dile que salga, porque aquí está el general Naamán de Siria y necesito hablar con él. Inmediatamente fue el criado y le avisó, pero Eliseo le mandó a decir: dile qué quiere, y él explicó lo que quería. Entonces le dijo que se sumerja en el Jordán 7 veces, y si se sumerge va a salir sano. Y entonces se enojó Naamán. Dice: ¿cómo me voy a meter este río? Yo tengo ríos preciosos allá en mi país y quiere que me meta a este río. No, yo no me meto. Pero su siervo lo convenció y le dijo: bueno, ¿qué te cuesta obedecer, oh rey? Oh capitán, puedes sanar, ¿qué tal? No pides nada. Total que así lo hizo. Y efectivamente, cuando se metió al río y hizo lo que le había dicho el criado de Eliseo, salió con la piel como de un bebé, dice la escritura. La lepra había cedido. Y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Le dijo a Eliseo: de dinero, de premios, traigo muchas cosas. Dice: no quiero nada. Y se metió otra vez a su casa. Entonces, bueno, se fue. Y el criado, por ambicioso, por tener mucha ambición, fue a decirle: sí, dice que le dejes todo lo que quieras dejarle, yo se lo llevo. Y así fue como le mintió a este general sirio, Naamán, y se regresó. Pero antes de llegar a donde estaba Eliseo, estaba cubierto de lepra. Esto quiere decir que nosotros tenemos que usar siempre la verdad, que la mentira nos lleva a la perdición. La segunda cosa que pide es la coraza de justicia, y se encuentra en el versículo 14 de aquí, de la armadura de Dios. Dice: están pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Aquí está hablando de la coraza, pero esta coraza tiene dos cosas importantes. Es, primeramente, la verdad, y segunda cosa, la justicia. Eso representa, si nosotros vamos a actuar con la verdad y vamos a ser justos, el Señor va a escuchar nuestra oración. Y esta pieza de metal, esta coraza, se coloca en la parte delantera del cuerpo para no ser herido. El carácter del guerrero es su defensa, no la fuerza bruta para ganar la batalla. Vemos entonces que buscar la justicia, Dios nos la muestra. El mismo Dios se describe a sí mismo cuando avanza para impartir su justicia. Y vamos a ver, si recuerdan al joven rico que quería tener la vida eterna. Hay un joven rico que se le acerca a Jesucristo cuando anda predicando el Señor y le dice: yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Y entonces el Señor lo ve y le dice: sí, ¿cumples con los mandamientos? Dice: sí, con todos. Mentira, nadie puede cumplir todos los mandamientos. Y entonces le dijo: está bien, si cumples los mandamientos, dale a los pobres todo lo que tienes y sígueme. Y entonces él le dijo: es que soy muy rico. Y no siguió a Jesucristo. Prefirió su dinero a seguir el camino de Jesucristo y se perdió. Y como ustedes saben, ¿dónde terminó? En la muerte eterna. Aquí nos habla otra cosa importante en el 3, el calzado del Evangelio de la paz. El calzado es estar siempre listo para brindar nuestra paz. Dice el Evangelio de la paz: calzados vuestros pies. Como ven, todas estas figuras son metafóricas.
pero está hablando del evangelio de los pies que cubren siempre seguros a donde van nuestros pies. Es importante que entonces el calzado nos protege para no tropezar y lastimar nuestros pies, de modo que llegar y dar paz a los de sin paz. Estaremos firmes y seguros y ganar la batalla si nosotros permanecemos calzando el evangelio de la paz. Muchos grandes predicadores han caído por no usar el calzado del evangelio de la paz y han caído en pecado y han sido reprendidos duramente por Dios. Vemos el cuarto, el escudo de la fe. Este es notable, es la fe y la confianza y la seguridad, porque tiene que ser a la vez liviano el transporte, y así como resistente y duradero, de modo que pueda ser útil para librarnos del fuego del enemigo. El maligno siempre está lanzando ataque que pudiera dañarnos para que pierdamos nuestra fe. Vemos que los dardos lanzados por el enemigo son la tentación, seducidos como a José, cuando aquella mujer quiso tentar a José, esposa de Potifar. Más bien esta mujer quiso tentar a José y él le dijo que no, y ella lo acusó. Él prefería estar en la cárcel y todo, pero no fallarle a su Señor. Sabemos que por eso José llegó a ser uno de los grandes legisladores de Egipto, que salvó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en un momento de hambre. El versículo 17 dice que el yelmo de la salvación, ese es el que protege la cabeza, es símbolo pujante de victoria militar, sin importancia en el que la usa. Esto es para probar que el ejército de Cristo es parte importante del equipo del soldado y parte de la armadura. Si nos protegemos todo y no nos cubrimos la cabeza, llegan los malos pensamientos, las tentaciones, las malas ideas, y el cristiano se aparta del Señor. Por eso el casco es efectivo, y es efectivo si está basado en el Señor. Vemos que esto es ser soldados de Jesucristo, protegidos por el casco de la salvación. Y tenemos como tercer punto, tenemos la espada del Espíritu. Y dice aquí, esa armadura es ofensiva. Es interesante saber que la única arma de defensa, usarla, debemos de llenar nuestra mente y nuestro corazón y espíritu, y saber que nos disponemos a luchar con un arma espiritual y salimos de la lucha victoriosos. Juan Bauyan, uno de los grandes hombres que escribió un clásico llamado El progreso del peregrino, libra una lucha contra Satanás, pues él, cuando cree en Jesucristo, va a buscar la ciudad celestial, y el diablo siempre lo anda desviando del camino, pero él siempre vuelve al camino. ¿Por qué? Porque está protegido por la espada del Espíritu. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque su espada debe de estar firme. Si se le cae, el diablo domina. Y si uno permanece con la espada del Espíritu, va a salir vencedor. La oración constante de esta arma es más importante, pero pocos la usan. La oración es la arma más poderosa que tenemos, pero poco la usamos. Hubo un predicador que empezó su mensaje con las siguientes palabras: mis amados hermanos, habéis venido aquí con un propósito de orar, pidiéndole a Dios que llueva, pero quiero hacerles una pregunta: ¿dónde está el paraguas? Ellos estaban orando por lluvia, pero nunca creyeron que iba a llover. Y empezó a llover y él no llevaba paraguas. Entonces su fe no estaba firme. En conclusión, todo lo que se ha dicho es una verdad que proviene o que
protege al soldado de Jesucristo. Debemos usar siempre la armadura de Dios en nuestra lucha en este mundo. Es permanente contra el enemigo que nos ataca en todo tiempo. Por lo tanto, debemos estar vestidos y preparados para que cuando nuestro capitán nos ordene salir de las trincheras y a pelear, no salgamos para ser vencidos, sino salgamos para vencer. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres un buen capitán, porque nunca dejas a tus soldados. Siempre los vas cuidando y los vas protegiendo, y nos da la armadura de la fe para vencer los dardos del maligno. Gracias, Padre, porque tú eres un buen capitán que nunca abandona a sus soldados, prefiere morir con ellos antes que dejarlos perder. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con nuestros hijos y con todo el pueblo de Dios desde hoy y para siempre. Amén. Dios es real.